el inicio de Soberanía Popular TV por Radio América, canal 1245 para todo el territorio nacional, a través de nuestra moderna plataforma digital para todo el mundo. El programa de hoy cargado de informaciones nacionales e internacionales, cómo anda el COVID a nivel local, a nivel internacional, cómo está la frontera dominico-haitiana, cómo sigue el proceso de Perú, qué dice también allá Nicaragua, qué dice Venezuela y Colombia, que parece que se va a tranquilizar ya y que usted podrá dar su paseo hacia Colombia. Vamos a ver cómo anda Estados Unidos con relación a la apertura, sobre todas las cosas, con las ciudades que ya están a un 100% abiertas. Israel abierto 100% porque la vacuna llegó al 100% de la población. Aquí vamos por 6 millones, vamos a ver cómo va la vacunación y cuándo se estará hablando de abrir la República Dominicana. Pero antes, Jacín Terrero. Así es, señores. Buenas tardes, bienvenidos todos una vez más a una entrega de su programa Soberanía Popular TV. Vivimos hoy el miércoles 9 de junio del 2021. Muchas noticias para compartir con ustedes a través de esta hora que nos ofrece Radio América, canal 1245 a nivel del mundo. Y yo quiero empezar, Juan, hoy con dos noticias alentadoras y muy breves, por cierto. Primero, una joven de apenas, una niña de apenas 10 años, acaba de llegar a Hollywood para una serie de películas. Dominicana. Dominicana, una niña de 10 años. Y por otra parte, otro dominicano oriundo de Tenares se gradúa con 20 años en Harvard. Así es, y esa es una historia de superación hermosa porque es una superación en conjunto de la familia. Ese muchacho en Tenares, su hermano mayor es que le regala su primera computadora a los 10 años, emigran a Estados Unidos, al Bronx, y allí la familia tiene un movimiento nómada porque vivían en la casa de sus de los padres, sus abuelos, y ahí cuando se está tomando ayuda usted no puede recibir familiares. Entonces vivían de un lugar a otro y la madre de ese niño solamente le decía que tenía que preocuparse por sus estudios. Él lo asimiló y lo llevó como un estandarte y ahí se ha graduado en tecnología de la Escuela de Tecnología de Harvard con honores. Y ese muchacho es un orgullo de la familia y de la crianza dominicana. Esas son las familias de verdad de abolengo. Esos son los que deben de ser reconocidos como gente de familia. No di que por los recursos y di que por la impronta económica, es por la impronta a nivel de un significado útil a la sociedad y que enarbole lo que es el reconocimiento a las familias así. La dominicanidad por lo alto, yo creo que, yo no me imagino cuánto es el costo de la matrícula en Harvard, no la sé. Fue becado. Pero imagínese usted que por ser becado, ¿qué índice había que mantener? Porque también es así. Aquí cualquier universidad dominicana te da el 50% de una beca y hay que mantener un índice superior a 90. Por lo tanto, esas universidades, como esa reconocida en el mundo, que dicho sea de paso, muy pocos dominicanos han tenido la dicha y la posibilidad de llegar a Harvard. El presidente de la República es egresado de Harvard. De Economía. Andy Dawar es egresado de Harvard. Sí, pero no llega uno muy lejos. Entre otros, creo que Paliza también es egresado de Harvard. Y hay otros dominicanos más que han cursado academia en esa universidad que está dentro de las primeras 5 del mundo. Así es. No sé si es la primera, pero está dentro de las 3 primeras del mundo. Esa es la Universidad de los Presidentes. Así porque es. Obama dio clase. De ahí y dio clase. Pero no solo en Estados Unidos, en Latinoamérica y parte del mundo hay presidentes que han estudiado en Harvard. Es la universidad que más presidente ha parido así. Así es. Yo creo que eso nos enorgullece, nos hace sentir
que esa bandera tricolor tenemos que ponerla cada día más arriba, mucho más, como dicen. Y creo que esos hechos, como el que yo mencioné hace poco, de una dominicana que aspiraba siempre a llegar a la NASA, ¿y dónde está esa dominicana? En la NASA. Claro. Una dominicana, y tengo el apellido no me llega, pero sus familiares son apellidos, Alba, algo así, Alba, lo tengo por ahí. Y eso es muestra de que cuando los dominicanos nos proponemos algo, salimos adelante. Que no es solamente de que los sembrayeros y las cosas que nos quieren inculcar, no, tenemos el deporte, tenemos la música, tenemos el intelecto, con jóvenes como ese muchachito oriundo de Tenares, que llega a graduarse a los 20 años. Y esa joven de apenas 10, esa niña de apenas 10 años. En la medicina, 10 años, el doctor Lantigua. Claro, radicado en Nueva York. Es jefe de uno de los centros hospitalarios más importantes de la ciudad de Nueva York, sí, y de todos los Estados Unidos. Tenemos gente a nivel de los departamentos de seguridad, sí. También hay gente en las policías de muchos países donde hay una diáspora dominicana. En Europa también hay muchos dominicanos desarrollándose. Y lo importante es que no se pierda la conexión, que esos dominicanos con orgullo llevan ungido en su pecho el orgullo dominicano y que ponen en alto el país. No es solamente a nivel de lo que detratan el país, como el narcotráfico y otros que andan ahí dando señales que avergüenzan al país. Cada vez que un dominicano es despojado de un visado por sus actuaciones deprimentes ante un país, un estado, entonces hay un dominicano de esos que por miles entonces cubre esa falta. Y en la Casa Blanca, dentro de las principales oficinas, tenemos dominicanos en el Congreso. El Partido Demócrata está dirigido por un dominicano, la presidencia del Partido Demócrata está dirigida. El jefe de la policía operativa de Nueva York es un dominicano. Y si usted se va también a los demás estados, ahí hay grandes dominicanos que son alcaldes. Ahí en Pasay y en varias ciudades de New Jersey hay dominicanos que han estado compitiendo por la alcaldía y algunos han llegado. Hoy la jefa de gabinete de la vicepresidenta. Eso fue lo que dije, que está al frente de una de las principales oficinas, la cuarta oficina de importancia, que es el gabinete de la vicepresidenta de los Estados Unidos, una dominicana. Y así está lleno también el escenario del mundo de grandes dominicanos. Usted verá en China la sorpresa que va a dar un gran dominicano. Vamos a una pausa. Cuando retornemos vamos a hablar del COVID, ese tiempo que le dedicamos todos los días a esta enfermedad, y vamos también a decirle que Agua Diva es el agua que está inspirada en el manantial, la pureza, la frescura, que usted puede también tomar esta agua y poderla comercializar. Usted puede hacer de esta agua también un uso rutinario, porque es un agua refrescante, un agua purificada por la procesadora y embotelladora de agua dominicana en Santiago de los Caballeros como epicentro para la 14 provincia del Cibao, y que usted puede llamar al 809-241-1177 para que esa agua, que luego se convierte en hielo, un hielo sólido, duradero, fresco, puro, usted lo puede comercializar a través de nuestras neveras modernas y de consumo mínimo, para que sea parte de esta gran compañía. Agua Hielo Diva, calidad incomparable. No se mueva de ahí, que nosotros somos Soberanía Popular. De regreso a Soberanía Popular, miren, el Ministerio de Salud Pública ratificó que son 14 las defunciones, 14 defunciones, de los cuales solo una ocurrió en las 24 horas. Eso hay ya que explicarlo, porque ayer se notificaron 17 ayer. Y entonces estas 14, ¿de dónde salieron? Ya eso perdió el sentido y la capacidad de análisis, porque antes era porque estaban sincerizando
las estadísticas. Ahora, en ya lo que va de gestión, que tiene alrededor de 9 meses administrando la crisis, entonces hay que explicar de dónde son los 13, qué día fue que murieron eso, porque ya no vamos a estar en esta falta de transparencia. Una, 24 horas, las otras de cuándo fueron, porque ayer notificamos 17, ¿verdad? Entonces tienen que explicar si fue el miércoles se notificaron, el jueves se notificaron, el martes se notificaron, todos los días se notifican. Entonces, ¿en qué lapso de tiempo? Hay un tiempo on the ground. Eso ya es irrisorio. A veces son las direcciones provinciales que no tramitan a tiempo a la Dirección de Epidemiología y eso puede tardar de un día, qué sé yo. Bueno, pues entonces... Pero ya la ciencia está muy avanzada. Eso es un link que se va introduciendo ahí por las direcciones provinciales de salud y eso debe caminar solo, entiendo yo. Está bien, pero eso hay que aclararlo ya. El ministerio también dice que un total de 3.068 fallecidos en lo que va de pandemia. De acuerdo a este boletín, que es el 447, se produjeron 7.822 muestras y esas muestras arrojaron 5.578 pruebas PCR, mientras que 2.244 fueron antigénicas. Hay 1.440 casos nuevos, eso sigue muy alto, y hay un acumulado de 304.428. La positividad diaria ha estado en 17.26. Hay que seguir bajando porque hasta que no se controlen los contagios no podremos nosotros hablar de una apertura y mucho menos de que estamos sobrepasando el virus, porque esos contagiados de hoy, miren, esos 1.376 contagiados de hoy, según la tasa de mortalidad que ya anda por alrededor de 2 puntos, es que anda, ¿verdad? A 1.21 el día de hoy. Bueno, 1.21, ahí hay alrededor de 2 personas que van a fallecer y eso es lastimoso, porque si usted lo pone diario, entonces al mes vamos a tener 60 y tantos fallecidos y eso es muy lamentable. Tenemos que en la unidad de cuidado intensivo hay 445 pacientes, eso es un 73%, son 612 las camas y entonces estamos ya rondando 3/3 de la capacidad. Nos queda 1/3 y esperemos que mejor disminuya. Tenemos 310 personas con ventiladores, eso es un 63%. Tenemos que la vacuna Pfizer ya llegará en las próximas horas, por fin. No sabemos si esas son de las donadas o son ya de lo que es el contrato que tiene la República Dominicana. Nosotros tenemos 6 millones casi de vacunados y estamos a la vanguardia de Latinoamérica a nivel porcentual y estuviéramos muchos más avanzados si hubiésemos recibido como el gobierno hizo la cronología. En febrero-marzo, tenía que estar las primeras 2 o 4 millones de vacunas de Pfizer. Eso falló gracias a las diligencias que hizo el superior gobierno, el presidente de la República, se movió rápidamente por el continente asiático, China respondió y China es que ha venido dando la cara a nivel de suplirnos, entre otras donaciones y otras empresas que han también hecho acto de presencia. La realidad es que tenemos ya alrededor de 6 millones de dominicanos y un grupo de extranjeros que viven en condición migratoria en el país y otros que han estado en condición de tránsito vacunados. Eso ha provocado que el gobierno haitiano reconozca y salude la iniciativa de la República Dominicana, pero la verdad es que hay que seguir llamando a la población a vacunarse. El liderazgo tiene que seguir poniendo su empeño. Ya
Vi ahí que Ezequiel Molina trató de arreglar la situación, vamos a tomarle la palabra y vamos a creer que fue sacado de contexto, pero que hable claro, porque él es un hombre que tiene el don de la palabra y además es una persona que ha escudriñado mucho la Biblia y ahí hay elementos de más para uno poder comunicar claramente lo que se piensa. Así es que la Iglesia Católica todavía está dando pinceladas al programa de vacunación, pero no hay una posición fija. Los partidos políticos ya en su mayoría han llamado a la vacunación, también los gremios empresariales como el CONET y otros gremios empresariales, la industria, la Asociación de Industria, y por ahí es que debe de andar el liderazgo. Ya hay mucha propaganda en ese sentido, el contexto social que hace opinión pública aquí, las figuras públicas en todas las ramas se han integrado, los deportistas ya se han integrado, los artistas y los influencers. Ahí es donde está la garantía de éxito de que podamos salir de esta situación a nivel sanitario. Así. Lo importante es que República Dominicana, con todos los datos que damos nosotros aquí, que pudieran ser estremecedores, sin embargo el país está ahora mismo a nivel por mucho superior a los países de Latinoamérica y el Caribe. 37% de la población dominicana ya está vacunada, a diferencia de otros países que están todavía, como dicen por ahí, buscando a diestra y siniestra vacunas. Aquí tenemos vacunas, lo que hay que seguir llamando a que la gente acuda a los centros de vacunación. Ha traído serias controversias, Juan y amigos televidentes, la resolución aprobada ayer por el Senado de la República, de que hace un llamado al presidente para que obligue a que le pidan la tarjeta de vacunación en lugares públicos y cerrados. Ahí hay una controversia que pudiera verse si es de tipo jurídico, pero también puede emplearse lo que está pasando cuando hay estado de emergencia, que usted puede coartar derechos. Y usted que hace sumo interés de vacunarse, de cuidarse, de tener distanciamiento, de andar con su mascarilla, de tener a veces en su bolsillito como un lapicero algún tipo de alcohol para mantenerse higienizado. Entonces hay personas que le hacen caso omiso a eso. Entonces crece el rumor, crece las consecuencias, como lo hizo el Senado de la República, y algunos dirigentes choferiles que están diciendo que en sus unidades no van a montar personas que no hayan sido inoculados. Entonces, eso implica de que hay interés de que lo hagamos, pero hay gente que todavía cree que está pensando en va a llover, como dicen por ahí, y se ha puesto de moda el cubierto puesto en el hombro para ver si es verdad que hay un chip ahí que pueda, un metal que pueda, un imán, cosas que yo creo que son cosas de brujas, que son difíciles de creer. Cacería de brujas. Sí, eso es imposible creer. Entonces, aquí se está haciendo un esfuerzo sobrehumano. Se prevé que la economía dominicana va a terminar creciendo un 5.5, a pesar de todo. Entonces, ya tenemos Pfizer que llega el fin de semana para los jóvenes, los niños 12 a 17 años. Entonces, hemos ido avanzando considerablemente. ¿Qué es lo más importante? Que la gente acuda a vacunarse. Y no es que usted vacunado no le puede dar el coronavirus. Ahora, usted va a tener la defensa suficiente, los anticuerpos necesarios para cuando esa enfermedad llegue, usted no llegue a UCI, porque ahora hasta el oxígeno se está escaseando y ya andan empresarios por ahí aumentándole hasta 300 pesos a los tanques de oxígeno. Mira, eso no son dominicanos. Otra cosa que hay que ponerle atención con relación a la vacunación es la tarjeta. Nosotros aquí denunciamos, fuimos el primer medio que denunció cuando el tema de que se requería una prueba de COVID para viajar, que la estaban falsificando. Usted recuerda, ¿verdad? Sí. Después hizo una investigación en ese sentido y se arrojó que era cierta la denuncia. Ahora le voy a decir lo siguiente, se está falsificando la tarjeta de vacunación y en eso hay gente de la jornada de vacunación involucrada. Están dando falsas tarjetas
a gente que no se va a vacunar por criterios religiosos o por criterio de algún tipo de conspiración de esa que se venden en las redes sociales y que la gente, muchas mentes incautas creen. Entonces, como se está hablando de que va a haber restricciones con relación al que no tenga la tarjeta de vacunación, ya hay desaprensivos que están vendiéndolas e incautos comprándolas. El 10,000 pesos es el precio, para que sepan que yo tengo el dato. Y eso está saliendo dentro de los organismos que tienen acceso a esa tarjeta, porque no es que están falsificando la tarjeta en un centro de internet o un centro de impresión cualquiera, es que se están dando tarjetas, ¿verdad?, con gente que no se han vacunado y se le está poniendo que sí que se vacunó. Y yo diría entonces, eso lo daña todo, porque daña también el tema, y por ahí es que tienen que investigar también los servicios de inteligencia del Estado, de que hay ahora una campañita en contra de la vacunación, atendiendo que gente que tenía las 2 vacunas le ha dado COVID y que están entre los fallecidos. Entonces, tomen en serio esta denuncia, porque cuando viene a ver, eran gente de la que yo estoy denunciando que han obtenido tarjetas sin haberse vacunado. Y eso entonces lo daña todo. Y el código de barra, pone hasta inclusive a la Organización Mundial de la Salud a hacer estudio extra con relación a la República Dominicana. Sí. Y si quienes están al frente de eso no son confiables, no son creíbles, ponen al país en una situación difícil, ponen al país en vergüenza. Es que la gente no se da cuenta que cuando usted es servidor público, por ínfima que sea su posición, cuando se trata del Estado puede causar un daño mayúsculo. Hasta un servidor que opera como guardia de seguridad en una institución pública le puede causar un problema al Estado de marca ya internacional, de marca mayor, poner en vergüenza al jefe de Estado, poner en vergüenza al país y hacer una catástrofe a nivel mundial, porque si arrojan de la República Dominicana datos como ese, que gente vacunada con las 2 vacunas están cayendo enfermos y muriendo, entonces va a tener que accionar la Organización Panamericana, la Organización OPS, Mundial, la OPS, todo, hacer estudios, a pagar a científicos, a ver qué pasa en un país de chapucero. Entonces, cuando se dan cuenta que le hagan algún tipo de autopsia, que esa gente nunca recibieron la vacuna, que esa gente no crearon anticuerpos, que esa gente no fueron vacunados, entonces ahí viene la vergüenza para el país. Y esa es una denuncia responsable que tienen que darle algún tipo de seguimiento para que no ocurra lo que está pasando actualmente con los datos que se están arrojando así. Yo estimo que ese código de barra que tiene la tarjeta de vacunación es para algo, y yo creo que inmediatamente una persona, manuscrito, ¿verdad?, llena su nombre, lote, Sinovac, Pfizer, Moderna, ese código de barra que está ahí en la parte superior, se supone que eso va a una base de datos del país. Esa base de datos del país la comparte con OPS y con la Organización Mundial de la Salud, porque eso es lo que va a dar, primero, que la República Dominicana recibió esas vacunas, que las personas se vacunaron y que tienen anticuerpos necesarios para soportar cuando la enfermedad le llegue, si es que le llega a dar. Usted verá cómo se van a empezar a ordenar autopsia en el país, exacto, a personas que supuestamente, y usted verá en las próximas días, semanas, cómo va a ser noticia esto que yo estoy diciendo, de que efectivamente se descubrió una mafia que están falsificando o están haciendo fraude con las tarjetas de vacunación, y eso es una situación grave. La gente no tempera a saber la responsabilidad que tiene en sus manos cuando ostenta una posición, aunque sea humilde, neurálgica para las cosas organizadas que afectan a la mancomunidad internacional. Vamos a una pausa, señores. Cuando retornemos vamos a hablar aquí ya de los casos que son noticias. Ahí hay un regidor llamado Choli que ha creado
un revuelo en el escenario político. Bueno. Oye, como que son las conexiones en las cosas. Un regidor que no era famoso, sí. ahora es famoso. Vamos a hablar también ya del presidente Luis Abinader, que va a autorizar una importación masiva de productos de primera necesidad para acabar con la especulación. Y desde aquí lo felicitamos. Y desde aquí le decimos que actúe en consecuencia, que está bien eso. Y vamos también a hablar del caso Antipulpo, que fueron hoy a recibir una variación o a pedir una variación de su medida de coerción. No se mueva de ahí, que nosotros somos Soberanía Popular, pero recuerde que Vialgas rinde más y que es un gas que usted puede obtener a través de nuestras distribuidoras y llevando su cilindro para también llenárselo. Usted puede solicitar los servicios de Vialgas llamando al 809-699-1953 a la bella Yuberqui, y ella le va a hacer una evaluación, le va a instalar un gigantesco tanque, no importa la altura o no importa la distancia, porque tenemos las mangueras más largas y también el distribuidor más seguro, esos modernos camiones que nunca han tenido un percance. Vialgas está en la Presidente Vázquez, en Sancho Sama, y que usted puede entender que es el gas que rinde más. No se mueva de ahí, nosotros somos Soberanía Popular. De regreso a Soberanía Popular. Miren, hay sectores a veces que provocan la ira de un jefe de Estado. Y hay gente que no entiende cuándo se debe de ser consecuente también con el pueblo primero y segundo con un gobierno que está enfrentando y está pasando por situaciones difíciles que nadie tiene la culpa. Entonces, aquí hay sectores que no tienen límites a la hora de hacer dinero. Y nosotros hemos venido dándole seguimiento a la canasta familiar, cómo la han ido inflando. Productores nacionales, fabricantes nacionales, sin ninguna razón de origen a nivel de lo que es la libre oferta-demanda, el libre comercio, la adquisición de la materia prima, la fuerza laboral, todo lo que tiene que ver con el precio de la producción, del costo del producto. No ha aguantado un solo análisis ninguno de los productos de primera necesidad que han encampanado a una altura que es difícil ya hasta para la clase media, alta y rico. Imagínese para el infeliz, que normalmente son productos de consumo masivo, que es lo que la población come, con la que se alimenta. Entonces, el presidente de la República y varios funcionarios han ido obstemperando la posibilidad de llegar a acuerdos con esos sectores productivos y llamar su atención. El presidente inclusive se reunió con ellos, el presidente fue también a la Asociación de Productores, el presidente ha hablado con los exportadores, ha hablado también con la gente del CONET, pero no ha habido forma. La apetencia no tiene límites y hoy el presidente anuncia que va a autorizar la importación masiva de productos de primera necesidad para acabar con ese agiotismo y esas especulaciones. Nosotros desde aquí le damos todo nuestro respaldo a esas medidas, pero también tenemos que llamar la atención del presidente de la República, porque si hay alguien que conoce la intrínculo de cómo funciona la cosa del Estado, somos nosotros que nos hemos puesto al frente de estudiar esa parte, para que el presidente no se lleve una decepción mayor que la que se ha llevado con los productores nacionales y empresarios. Tengo que decirle que asuma él, a través del Ministerio de Agricultura, pero que asuma directamente
uno de sus funcionarios de Palacio, ya sea José Ignacio Paliza o Macarrulla, cómo va a ser el protocolo de esas importaciones, porque recuerde que aquí hay una mafia, que existe una mafia de la importación de productos de primera necesidad, como son el arroz, el ajo, la habichuela, los granos en términos generales, como es el aceite. Recuerde que aquí ha habido conflicto. Recuerde que desde el gobierno, cuando vino Leonel Fernández ahí con un empresario que lo puso en la administrativa, ¿verdad? Privatizó las importaciones y después Danilo siguió con lo mismo, con otro empresario, que yo no sé cuándo van a venir aquí esos expedientes, los pulpos alimenticios o los pulpos de las importaciones. Recuerde que aquí había una bolsa agroempresarial y eso se corrompió también, que llegó inclusive la cabeza de eso a transarse por el ministerio, y que ahí lo que se hizo fue entonces legitimizar toda la importación para un grupo empresarial político. Entonces, aquí hay que llevar esas importaciones al seno del comercio. Eso hay que entregárselo a las federaciones, a las asociaciones, a los grandes, ¿verdad?, productores, las asociaciones de productores agroempresariales, y eso hay que llevarlo a una democratización. Hay que revisar y caerle atrás a los permisos de eso, que no se haga de eso una mafia, que no se haga de eso un pingüe negocio, que cuando los intermediarios sean tantos, llegue el producto, sea más caro que como lo tienen los productores nacionales. Recuerde que es para hacer, ¿verdad?, un balance entre lo que están ofertando los productores nacionales, agiotistas y especuladores que se han dedicado a eso. Hay algunos que son serios, pero el sistema se lo lleva, el sistema lo arrastra, porque hasta lo matan si vende más barato que los otros, señor presidente. Entonces, cuando entre la otra oferta, que son los productos importados con precios establecidos ya, al que se le entregó una orden de esa, una exoneración de esa, un permiso de eso, tiene que venir con un compromiso de cuál es el precio que va a fijar para que los otros tengan que bajar o si no comérsela. Entonces, para que no pase eso, y anoten esto aquí, guarden este programa, le estamos advirtiendo que tiene que ser a través de los canales de las asociaciones y del comercio organizado, pero lo que tengan gente, que aquí hay un grupo que nada más encabezan sigla y que no hacen nada, sigla que no hacen nada, que no tienen de verdad ningunos comerciantes detrás, que no tienen pueblo detrás, que son iguales que los otros, que son comercializadores iguales que los otros. Entonces, hay que hacer una reunión con el presidente de la República de todas esas asociaciones y federaciones y llevárselo a él para que él vea quiénes son, que no sea el mismo grupo que ha mantenido una mafia en torno a agricultura con las importaciones. Entonces, le voy a dejar esa de tarea para que vemos y le damos el visto bueno a la decisión de ordenar una importación masiva de alimentos de primera necesidad, pero que cuide los canales, que cuide los detalles, que no deje eso solo en agricultura, que mude a Paliza para allá, o que mude al de agricultura para donde Paliza o Macarrulla, y que se le dé un informe diario de lo que está aconteciendo, cuál es el precio internacional, cuáles son los fletes, cuáles son los precios aduanales, para que vean el costo puesto aquí, y el presidente mismo le fije su precio, y que metan ahí a Eddie Alcántara también para que le dé seguimiento a que se cumpla el precio establecido. Y entonces usted verá lo que van a tener que hacer los agiotistas, o se ponen en consonancia con esos precios, o entonces tendrán que comérselo. Y además también, Juan, que nosotros, eso se veía venir. ¿Qué va a hacer con la intermediación? Gente que se dedica, por ejemplo, a ir a San Juan de la Maguana, de los graneros, ¿verdad? Sí. Y entonces comprarle a bajo precio y en el trayecto San Juan el mercado
o San Juan el supermercado, San Juan el colmado, eso se pone a niveles inalcanzables. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué va a hacer el gobierno con eso? Porque hay gente que se dedica a ese tipo de negocio porque le es muy lucrativo. Y lo pongo, por ejemplo, el de los plátanos. Los plátanos están ahora mismo a la baja porque hay sobreproducción. Por lo menos yo veo eso en el sur, que es donde más transito. Pero cuando veo el plátano aquí, que lo compro, por ejemplo, en Oviedo, Pedernal, esa zona por ahí que está produciendo mucho plátano. Usted ve un plátano, el plátano oscila 6, 7 pesos, el plátano grande. El plátano ya de esos más grandes, eso está aquí más caro. ¿Qué pasa? Que van esos camiones desde aquí, sin ningún tipo de sacrificio, que no sea esto que tienen aquí en el bolsillo, agarran esos productores y no, la carga es a tanta. La carga de 200 plátanos es a tanto. Te lo compran quemadito ahí para llevarlo para la frontera, a venderlo ahí en la frontera dominico-haitiana en el negocio binacional, o lo traen aquí al mercado. Y la diferencia, Juan, en ese transporte, tú debes saberlo más que yo, pero cuando tú ves ese plátano lo compramos tanto allá y mira cómo se vende aquí. Es un asunto que hay que ponerle atención. Lo que le puedo decir es, como conocedor del área, es que ahí hay que poner ojo visor en una mafia que también impera. Aquí lo que ha ocurrido cada vez que un presidente trata de hacer una importación masiva, que se quedan los agiotistas, porque también lo hay del área del comercio, hay de la industria, pero lo hay del comercio. Aquí hay un carajo que se vive presentando como presidente de federaciones que no tienen a nadie atrás y que no representan a nadie. Entonces, creyendo el Estado que son grandes instituciones del comercio, le entregan también esas importaciones y lo que hace es que se lo venden a los jefes de la mafia, sí, porque no tienen la capacidad de hacer las importaciones. Entonces, lo primero que tiene que hacer agricultura es identificar cuáles son las verdaderas asociaciones y cuáles son los verdaderos líderes del comercio y cuáles son las verdaderas federaciones de campesinos y lo que son los distribuidores naturales. Entonces, ahí es donde tiene que llegar el producto, ahí es donde tiene que llegar el permiso, que tengan los recursos, que organice la importación el propio gobierno. Yo creo que el gobierno tiene que experimentar esas importaciones a través del INESPRE y que sea INESPRE que le venda desde sus almacenes a los distribuidores, porque ¿cuál es la cadena de distribución? Aquí eso es fácil, eso no amerita un análisis de una organización científica. Mire, el productor, ¿verdad? O el fabricante, el intermediario que son los almacenistas. Sí. Y eso llega al colmadero y eso llega entonces al consumidor. Consumidor final. O el productor, los supermercados y el consumidor. O está el productor, el almacenista, ¿verdad? Y entonces eso llega al consumidor a través de los colmados, reitero. Entonces, ahí están las asociaciones. La Asociación de Industria, que son los que se volvieron locos y entendieron que le van a dar un golpe de Estado al gobierno a destiempo. Están los almacenistas, que estos tienen una asociación, ¿verdad? A esa asociación de almacenistas hay que buscarla, la que funcionen, y entregarle los permisos. Ahí está la asociación de detallistas, que son los dueños de colmados. A eso hay que buscarle su permiso de importación. Y estamos los consumidores, que para eso está el INESPRE, que nos ponga la guagua ahí en las esquinas. Y entonces viene el pueblo y entonces se desencanta y piensa electoralmente, ya no en el PRM, sino en la Fuerza del Pueblo o en el PLD. Y ahí viene el de Tutane a nivel político. Entonces, ahí es donde está el quid del asunto, si queremos ponerle, y ponga y pasen un proyecto de ley que le dé capacidad a eso de hacer algo, ¿verdad? Represiva a lo que tiene Eddie Alcántara ahí, a Proconsumidor. A Proconsumidor para chequear todo. Sí, que puedan poner multa, que puedan llevarse gente presa, que puedan someter gente. Y denle funciones también al defensor del pueblo, que también tenga que ver con ese tipo de daño. Porque eso sí es verdad que es un daño de lesa humanidad cuando a la gente ganando sueldos miserables, fijos,
le disparan la canasta familiar, que lo único que tienen que hacer es bajar la calidad de la alimentación o la cantidad para tirar a la calle muchachos desnutridos que no pueden pensar. Ustedes no se acuerdan que el mal comido no piensa. ¿No era Lidio Cade que decía así? Lo dijo él. Ya está, no pasa por ahí. Claro. Por ejemplo, el caso de las harinas. ¿Qué cuesta producir el kilo de harina o como sea la medición que se hace? Y yo creo que nosotros, aunque la harina, el maíz, por ejemplo, es un producto de ciclo corto, porque creo que son 4 meses para la producción del maíz, pero eso lleva otras materias primas agregadas para productos finales, como por ejemplo las galletas. Entonces, todo ese tipo de cosas que el gobierno va a tener que importar, ¿verdad? Y abrir eso, todo el mundo sabe que hay gente que ronda esas asociaciones para ir picando. Aquí y creo que es ahí donde el presidente debe poner sumo interés. Y además, yo no sé si Paliza lo sabe, pero Macarrulla de eso sabe. Pero lógico. Que conoce todo y está ahí. Y en lo la casa sabe del también gobierno. el que está en agricultura y lo que Claro. sabe que está en INEPRE. Ahora, si ellos se dejan intimidar o se dejan permear, entonces tendrán que vérsela con esta sociedad, con este programa y con el presidente de la República. En otro orden, señores, hoy reenviaron el caso de la medida de coerción, de la revisión de medida de coerción del caso Pulpo. Pagán y otros imputados andaban buscando la variación de esas medidas y fue reenviado. También el Congreso de la República está como tranquilo, no hay noticia en torno al Congreso, cerrado. además de la disposición de la resolución que se aprobó Ayer, de obligatoriedad o por lo menos de exigir las vacunas. Esto lo salió a defender Félix Bautista, lo salió a defender Bauta Roja, entre otros senadores. Lo que sí sigue caliente es la carta de Jean Alain, que definitivamente el tiro le salió ahí por la culata, porque si trataba de llamar la atención para que sectores importantes se identificaran con su causa, ha causado una impresión irrisoria y también de mucho rencor hacia él. Parece que todavía no era el tiempo de él salir. No ha ido una persona que defienda a Jean Alain Ni él Rodríguez. mismo se ha defendido. Qué cosa. Entonces, también Astacio, del tema de las EDES, el coordinador ha salido a decir que lo que hubo en el pasado gobierno fue un desfalco, pero se sigue esperando la auditoría con relación a las EDES. Y mientras tanto, yo creo que Astacio debe dejar que ya el Ministerio Público sea que accione y de lo contrario entonces presentar pruebas. Ya no estamos en eso de tanto discurso y hacerse eco de eso. Ya es como elementos vacíos, no hay más nada que denuncias. Entonces, en ese sentido, dice hoy el Contraloría que está haciendo unas auditorías. Yo creía que esas auditorías ya estaban para entrega y resulta que ahora es que van a empezar a hacer una auditoría. Así es que faltará mucho tiempo antes de poder tener a base cierta qué es lo que pasó ahí. Recuerda que el sistema eléctrico, Juan, es inyección total de dinero y tenemos la energía cara y por lo menos tenemos cierta permanencia en el fluido eléctrico. Pero el sector eléctrico aquí, eso es como dicen por ahí, un barril sin fondo. Todas las EDE declaran pérdidas. Entonces, esa parte sería bueno que el amigo Astacio, que accione, que deje, que instrumente para que la justicia actúe, de entenderse que hay algún dolo, algún hecho punible con la ley en caso de lo que son las EDE, que tantas aguas dan de beber, incluyendo Punta Catalina, que nos tiene hasta aquí, como dice. Ya finalmente es así, en las internacionales se da como un hecho que Castillo le ganó a Fujimori. Ahí hay ciertas ya indicios de crisis política. Hay una crisis política también en Bolivia con relación a un primer ministro que ordenó detener a una funcionaria igual que él, de primera línea, y el caso de Venezuela de nunca acabar, del madurismo ahora
en contradicción con los Estados Unidos por el tema de la vacuna, diciendo que Estados Unidos le está boicoteando que le llegue su partida en las vacunas. Cuba está aplicando una vacuna Made in Cuba y Estados Unidos, mientras tanto, la vicepresidenta anda por una gira por algunos países de Latinoamérica. Así bueno, señores, será hasta mañana. Estaremos aquí de regreso a Soberanía Popular. Esta noche en el 88.5. Abigail tiene varios temas, lo que tiene que ver con la canasta básica. Así que buenas tardes y buen provecho.